Hoy, en la península de Yucatán, decenas de antiguas haciendas aparecen en guías de viaje, páginas de hoteles boutique y catálogos de turismo cultural como espacios restaurados, silenciosos y elegantes, rodeados de jardines cuidados, albercas geométricas y muros de piedra que parecen haber sido siempre parte de un paisaje detenido en el tiempo. Algunas funcionan como hoteles de lujo, otras como restaurantes, salones de eventos o residencias privadas, y muchas más permanecen cerradas, semiderruidas, cubiertas por la vegetación y alejadas de cualquier circuito turístico formal. A simple vista, estas construcciones parecen contar una historia de refinamiento arquitectónico, de prosperidad pasada y de un cierto ideal estético asociado al Yucatán colonial porfiriano, una imagen que hoy se presenta cuidadosamente restaurada, limpiada de ruido, adaptada a las expectativas contemporáneas de descanso, exclusividad y contemplación. Sin embargo, lo que vemos hoy es solo la última capa de un proceso mucho más largo, más complejo y profundamente contradictorio. Porque estas haciendas no nacieron como hoteles, ni como residencias de recreo, ni como escenarios para bodas o retiros de fin de semana. Fueron, durante más de un siglo, el núcleo de uno de los sistemas económicos más concentrados, desiguales y eficientes de América Latina, un modelo basado en la explotación intensiva de una sola planta, el Enequén, y en el control casi absoluto de la tierra, el trabajo y la vida cotidiana de miles de personas. La imagen actual, cuidadosamente curada, convive con un pasado que no siempre es visible en los muros restaurados ni en los recorridos guiados, un pasado que no se anuncia en las fachadas ni se explica en los folletos turísticos, pero que sigue inscrito en la distribución del espacio, en la arquitectura industrial, en los caminos ferroviarios abandonados y en la localización misma de estas propiedades en el territorio. En este documental no vamos a hablar de una hacienda en particular como una historia aislada, ni de una familia específica como excepción. Vamos a hablar de un sistema que comenzó a formarse tras la conquista española en el siglo XVI, que se transformó lentamente durante la época colonial, que explotó económicamente en el siglo XIX hasta convertir al Enequén en el llamado Oro Verde, y que permitió que un grupo reducido de familias concentrara una riqueza y un poder político sin precedentes en la península de Yucatán. Un sistema que alcanzó su punto máximo entre finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, cuando Yucatán se integró de forma directa al mercado global, exportando fibra a Estados Unidos y Europa, y cuando las haciendas dejaron de ser simples unidades agrícolas para convertirse en complejos industriales con ferrocarriles propios, maquinaria especializada y una organización laboral rígidamente controlada. Pero también un sistema que colapsó, que fue golpeado por la Revolución Mexicana, por las reformas agrarias, por la caída de los precios internacionales, finalmente, por la aparición de las fibras sintéticas que volvieron obsoleta la base misma de su prosperidad. El abandono de las haciendas no fue un evento puntual ni una catástrofe repentina. Fue un proceso largo, desigual y silencioso, que se extendió durante décadas, en el que muchas propiedades quedaron atrapadas entre la ruina y el olvido, mientras otras fueron fragmentadas, reutilizadas o simplemente dejadas atrás junto con la población que alguna vez dependió de ellas. Solo a finales del siglo XX, cuando el valor económico del Enequén ya era marginal, comenzó una nueva etapa. La revalorización patrimonial y turística de estas construcciones, impulsada por capital privado, por el interés cultural y por una mirada que empezó a ver en las haciendas no centros de producción, sino vestigios de una época pasada dignos de ser conservados, reinterpretados y, en muchos casos, comercializados. Hoy, cuando caminamos por los patios restaurados de algunas de estas haciendas, cuando observamos sus chimeneas industriales convertidas en elementos decorativos o sus casas de máquinas transformadas en salones, es fácil olvidar que estos espacios fueron diseñados, ante todo, para producir, controlar y extraer. Este documental propone mirar más allá de la superficie actual y reconstruir, paso a paso, cómo se creó ese sistema de haciendas, quiénes lo controlaron, cómo funcionó en la práctica, por qué fue tan exitoso durante un tiempo relativamente corto y qué ocurrió cuando dejó de ser viable. No para juzgar desde el presente, ni para romantizar el pasado, sino para entender cómo una planta, una región y una estructura de poder moldearon profundamente la historia económica, social y territorial del Yucatán, y por qué esas huellas siguen siendo visibles, incluso hoy, en cada hacienda restaurada y en cada ruina que aún permanece en pie. Para comprender el surgimiento de las haciendas en Yucatán, es necesario regresar al siglo XVI, no para identificar aún estas propiedades tal como serían conocidas más tarde, sino para entender el proceso inicial de conquista, ocupación y reorganización forzada del territorio tras la llegada de los españoles. Cuando los conquistadores españoles arribaron a la península de Yucatán,
encontraron una región densamente habitada por pueblos mayas, organizados en entidades políticas fragmentadas, con centros urbanos activos, redes comerciales regionales y una relación profundamente integrada con el entorno natural, basada en el uso colectivo de la tierra, la agricultura de subsistencia y formas comunitarias de trabajo. La conquista de Yucatán fue lenta, incompleta y marcada por una resistencia prolongada, muy distinta a la de otras regiones de Mesoamérica, y este carácter tardío e inestable de la dominación española influyó directamente en la manera en que el territorio fue reorganizado durante los siglos siguientes. En los primeros años posteriores a la conquista, la corona española no estableció de inmediato un sistema de haciendas plenamente desarrollado como unidad económica dominante. Lo que se implantó inicialmente fue el sistema de encomienda, un mecanismo legal mediante el cual comunidades indígenas eran asignadas a conquistadores o colonos españoles, quienes obtenían el derecho de cobrar tributos y exigir trabajo a cambio de una obligación formal de evangelización y protección. En la práctica, la encomienda significó la transferencia del control sobre la fuerza de trabajo indígena, sin implicar aún una apropiación directa y total de las tierras comunales. Paralelamente, comenzaron a surgir las estancias, unidades productivas de menor escala, dedicadas principalmente a la ganadería, al cultivo de maíz y, en menor medida, de caña de azúcar, destinadas a abastecer a los núcleos urbanos coloniales y a los circuitos comerciales locales. Estas estancias pueden considerarse los antecedentes tempranos de las haciendas, aunque todavía estaban lejos de constituir grandes complejos agrícolas o industriales. Durante el siglo XVI, la economía colonial de Yucatán se mantuvo limitada, condicionada por su aislamiento geográfico, por la falta de minerales preciosos y por una escasa interacción con los grandes centros comerciales del Imperio español. La península ocupaba una posición periférica dentro del sistema colonial, lo que tuvo consecuencias importantes para su desarrollo económico. Por un lado, esta condición retrasó la formación de grandes fortunas basadas en la explotación intensiva de la tierra. Por otro, permitió que el proceso de apropiación territorial se desarrollara de forma gradual, a menudo fragmentada y profundamente vinculada a la transformación progresiva de las formas indígenas de tenencia de la tierra en propiedad privada reconocida por el derecho colonial. A lo largo de los siglos XVI y XVII, mediante compras forzadas, endeudamiento, litigios desiguales y concesiones administrativas, extensas áreas que anteriormente pertenecían a comunidades mayas fueron incorporándose a propiedades privadas en manos de españoles y criollos. Este proceso no fue uniforme ni inmediato, sino acumulativo. Cada nueva concesión, cada resolución legal favorable a un colono, cada redefinición de límites territoriales contribuyó a la concentración progresiva de la tierra, aun cuando muchas de estas extensiones no estuvieran todavía plenamente explotadas. Es importante subrayar que en este periodo temprano el enequén aún no ocupaba un lugar central en la economía regional. Aunque la planta era conocida y utilizada por los pueblos mayas para la elaboración de cuerdas, sogas y utensilios, su potencial como producto industrial y mercancía de exportación todavía no había sido desarrollado a gran escala. Las propiedades rurales existentes en el siglo XVI y comienzos del XVII eran, por lo tanto, estructuras híbridas, que combinaban producción de subsistencia, abastecimiento de mercados locales y control indirecto de la mano de obra indígena a través de mecanismos coloniales. Lo que comenzó a formarse en este momento no fue aún el sistema enequenero, sino las bases jurídicas, territoriales y sociales que harían posible su aparición siglos después. La privatización progresiva de la tierra, la subordinación estructural de la población indígena y la consolidación de élites locales con acceso privilegiado al poder político y administrativo. Por ello, cuando observamos las grandes haciendas del siglo XIX, con sus casas de máquinas, sus ferrocarriles internos y sus extensos campos de enequén, resulta fundamental comprender que no surgieron de manera repentina ni aislada. Fueron el resultado final de un proceso iniciado siglos antes, cuando la tierra comenzó a cambiar de manos, cuando el territorio fue redefinido bajo lógicas coloniales y cuando se estableció una relación profundamente desigual entre propiedad, trabajo y poder que continuaría transformándose a lo largo del tiempo. Durante los siglos XVII y XVIII, Yucatán continuó siendo una región periférica dentro del Imperio español, una condición que marcó profundamente el ritmo y la forma de su desarrollo económico, así como la evolución temprana de las propiedades rurales que más tarde darían origen al sistema de haciendas enequeneras. A diferencia de otras zonas de la Nueva España, la península no contaba con yacimientos de metales preciosos ni con una posición estratégica en las grandes rutas del comercio transatlántico, lo que limitó el interés directo de la corona y redujo la inversión institucional en infraestructura, puertos y caminos de gran escala. Esta aparente desventaja,
Sin embargo, produjo un efecto particular. El desarrollo económico de Yucatán se dio de manera lenta, relativamente autónoma y profundamente anclada en dinámicas locales. La producción agrícola y ganadera de la región estuvo orientada, en este periodo, principalmente al abastecimiento interno, tanto de las ciudades coloniales como de los propios centros rurales, con escasa proyección hacia mercados externos. Las estancias y propiedades rurales existentes no estaban diseñadas para la exportación masiva, sino para garantizar alimentos, animales de carga y productos básicos en un entorno marcado por el aislamiento y las dificultades de comunicación con el centro del virreinato. A lo largo de estos siglos, la estructura agraria de Yucatán se fue consolidando de forma gradual. Las propiedades crecieron en extensión más que en intensidad productiva, acumulando tierras a bajo costo, muchas veces poco explotadas, pero estratégicamente ubicadas cerca de caminos, cenotes y poblaciones indígenas que aseguraban el acceso a mano de obra y recursos hídricos. Este proceso fue acompañado por una lenta pero constante transformación legal del territorio. Las antiguas tierras comunales mayas, aunque formalmente protegidas por ciertas disposiciones coloniales, fueron fragmentándose mediante ventas forzadas, arrendamientos desiguales, litigios prolongados y mecanismos de endeudamiento que debilitaban la capacidad de las comunidades para conservar el control sobre sus espacios tradicionales. Al mismo tiempo, comenzaron a consolidarse linajes familiares locales, formados por españoles y criollos, que acumularon tierras, cargos administrativos y vínculos con las autoridades coloniales, sentando las bases de una élite regional con intereses económicos cada vez más definidos. Sin embargo, a pesar de esta concentración progresiva de la propiedad, el modelo productivo seguía siendo limitado. La tecnología agrícola permanecía relativamente rudimentaria. La producción dependía en gran medida de ciclos climáticos irregulares y el acceso a mercados externos era esporádico y costoso. El enequén, aunque presente en la vida cotidiana indígena desde tiempos prehispánicos, seguía siendo una planta de uso local, empleada para fabricar cuerdas, redes y utensilios destinados al consumo interno, sin una demanda internacional significativa que justificara su cultivo intensivo. Este periodo, a menudo tratado como una etapa de estancamiento, fue en realidad un tiempo de acumulación silenciosa. Las grandes extensiones de tierra, adquiridas a lo largo de los siglos XVII y XVIII, permanecieron en muchos casos subexplotadas, pero disponibles. La mano de obra indígena, aunque formalmente libre tras el declive de la encomienda, continuó vinculada a las propiedades rurales mediante mecanismos informales de dependencia económica y social. Y, sobre todo, se consolidó una estructura de poder local relativamente estable, en la que un número reducido de familias controlaba tanto la tierra como las decisiones políticas regionales. Esta combinación de factores, abundancia de tierras concentradas, disponibilidad de mano de obra, experiencia administrativa local y una economía aún no integrada plenamente al mercado global, creó las condiciones estructurales para una transformación profunda cuando, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, un cambio externo alteró radicalmente el equilibrio existente. Ese cambio no surgió desde Yucatán, sino desde el exterior. Fue la expansión del comercio internacional, el avance de la revolución industrial y la creciente demanda de fibras resistentes para usos industriales lo que, finalmente, convertiría una planta hasta entonces marginal en el eje de una de las economías regionales más dinámicas y desiguales de México. En el siguiente bloque, veremos cómo el enequén pasó de ser un recurso local a transformarse en una mercancía global, y cómo esa transición modificó de manera irreversible el paisaje, la economía y las relaciones sociales en la península de Yucatán. A comienzos del siglo XIX, una serie de transformaciones externas comenzó a alterar de manera profunda el equilibrio económico que había definido Yucatán durante los siglos anteriores, y lo hizo no a partir de una decisión local, sino como consecuencia directa de cambios tecnológicos y comerciales que se estaban produciendo a escala global. La revolución industrial, en pleno desarrollo en Europa y en Estados Unidos, generó una demanda creciente de fibras resistentes, duraderas y relativamente baratas, indispensables para la fabricación de cuerdas, sacos, redes, cables y múltiples insumos utilizados en la navegación, el transporte, la agricultura mecanizada y la industria en expansión. En ese contexto, el enequén, una planta del género agave que había sido utilizada durante siglos por los pueblos mayas para fines domésticos, adquirió un valor completamente nuevo. Lo que hasta entonces había sido un recurso local, integrado a economías de subsistencia, comenzó a ser percibido como una materia prima estratégica capaz de insertarse en los circuitos del comercio internacional. El proceso no fue inmediato ni automático. Durante las primeras décadas del siglo XIX,
La producción de enequén coexistió con otras actividades agrícolas tradicionales, y su cultivo aún no había desplazado por completo la ganadería ni al maíz como ejes de la economía rural. Sin embargo, a medida que se desarrollaron técnicas más eficientes de desfibrado y que se consolidaron rutas comerciales hacia los puertos del Golfo de México, la rentabilidad del enequén comenzó a superar con claridad a la de otros productos. La introducción de maquinaria especializada, en particular las primeras desfibradoras mecánicas, marcó un punto de inflexión. Estas máquinas permitieron procesar grandes volúmenes de hoja de enequén en tiempos relativamente cortos, reduciendo costos y aumentando la escala de producción de forma inédita en la región. A partir de ese momento, las antiguas estancias y propiedades rurales comenzaron a transformarse en unidades productivas especializadas, orientadas casi exclusivamente al cultivo y procesamiento del enequén. El paisaje de Yucatán cambió de manera acelerada. Extensas áreas fueron despejadas para dar paso a plantaciones organizadas en hileras regulares, conectadas por caminos internos, más tarde, por pequeñas líneas ferroviarias que facilitaban el transporte de la hoja desde los campos hasta las casas de máquinas. Las haciendas dejaron de ser espacios mixtos y se convirtieron en complejos productivos altamente organizados, diseñados para maximizar la eficiencia y el volumen de producción. Al mismo tiempo, Yucatán comenzó a integrarse de manera directa al mercado global. La fibra de enequén se exportaba principalmente a Estados Unidos, donde era utilizada en la fabricación de cuerdas para la industria agrícola, ferroviaria, naval, así como a Europa, donde encontraba aplicaciones similares. Esta inserción en el comercio internacional transformó la economía regional en un sistema profundamente dependiente de la demanda externa y de las fluctuaciones de precios en mercados lejanos. El enequén pasó a ser conocido como el oro verde, no solo por su color, sino por la magnitud de las fortunas que comenzó a generar. La producción se expandió de forma vertiginosa, y con ella creció también la necesidad de tierra y de mano de obra. Las propiedades que durante siglos habían acumulado extensiones subutilizadas encontraron ahora un uso altamente rentable, lo que incentivó aún más la concentración de la tierra en manos de quienes ya controlaban grandes superficies. Este crecimiento acelerado no se distribuyó de manera equitativa. Mientras un número reducido de propietarios consolidaba su riqueza, amplios sectores de la población rural quedaron vinculados al nuevo modelo productivo en condiciones de dependencia cada vez más rígidas. El enequén no solo reorganizó la economía de Yucatán, sino que reconfiguró las relaciones sociales, el uso del territorio y la vida cotidiana de miles de personas. Hacia mediados del siglo XIX, la transformación ya era irreversible. Yucatán había dejado de ser una región agrícola periférica para convertirse en un enclave exportador especializado, profundamente conectado con el mercado internacional, pero también vulnerable a sus cambios. Las haciendas enequeneras se multiplicaron, crecieron en tamaño y complejidad y comenzaron a funcionar como verdaderos centros de poder económico y social. En el siguiente bloque, veremos cómo esta expansión dio lugar a una concentración extrema de la riqueza del poder, y cómo un grupo reducido de familias logró controlar la mayor parte de la tierra, la producción y la vida económica de la península, marcando de forma decisiva la historia de Yucatán durante el final del siglo XIX y comienzos del XX. La expansión del enequén no solo transformó la economía de Yucatán, sino que produjo uno de los procesos de concentración de riqueza y poder más intensos de la historia regional, dando lugar a una élite cerrada que controló, de manera simultánea, la tierra, la producción, el comercio y las decisiones políticas fundamentales de la península. Hacia finales del siglo XIX, el sistema enequenero ya no estaba compuesto por propietarios dispersos o por haciendas aisladas, sino por una red altamente concentrada de intereses familiares. Diversos registros agrarios, notariales y fiscales coinciden en que alrededor de 50 familias llegaron a controlar más de 1.400 haciendas en la península de Yucatán, una cifra que ilustra con claridad el grado de acumulación alcanzado. Esta élite fue conocida popularmente como la casta divina, una expresión surgida en la propia sociedad yucateca para describir a un grupo reducido, endogámico y socialmente cerrado, cuyos miembros compartían apellidos, alianzas matrimoniales, intereses económicos y acceso privilegiado al poder político. Más allá del carácter popular del término, lo que resulta daquiemente ver es la existencia de una oligarquía regional con una capacidad de control excepcional sobre los recursos productivos y sobre las instituciones locales. Estas familias no solo eran propietarias de grandes extensiones de tierra, controlaban también los mecanismos de financiamiento, las casas comerciales, los contratos de exportación, en muchos casos, los cargos públicos clave a nivel estatal y municipal. La frontera entre poder económico y poder político era difusa y con frecuencia inexistente. Mérida, la capital de Yucatán,
se convirtió en la vitrina visible de esta concentración de riqueza. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la ciudad experimentó un proceso de modernización acelerada, con la construcción de teatros, palacios gubernamentales, avenidas monumentales y residencias de estilo europeo, financiadas directamente por las ganancias del Enequén. Este esplendor urbano contrastaba de manera radical con las condiciones de vida en las zonas rurales, donde se producía la riqueza que lo hacía posible. La relación entre la élite enequenera y el Estado mexicano fue compleja y cambiante. Durante el Porfiriato, los grandes productores de Enequén se beneficiaron de un entorno político favorable a la estabilidad, la inversión privada y la protección de la propiedad, lo que facilitó la expansión del modelo exportador. A cambio, el gobierno federal encontró en Yucatán una región económicamente productiva y relativamente estable, aunque profundamente desigual. La concentración de poder no se limitó a la posesión de la tierra y del capital. También se manifestó en el control de la información, de las decisiones judiciales y de las redes de intermediación entre el mundo rural y el urbano. Las haciendas funcionaban como espacios casi autónomos, donde la autoridad del propietario o de sus administradores tenía un peso determinante en la vida cotidiana de quienes habitaban y trabajaban en ellas. Es importante subrayar que esta concentración no fue el resultado exclusivo de la prosperidad del Enequén, sino también de un largo proceso previo de acumulación territorial iniciado en la época colonial. El auge del oro verde actuó como un acelerador, permitiendo que estructuras de poder ya existentes se consolidaran y se expandieran con una rapidez sin precedentes. Al mismo tiempo, este modelo contenía en su interior una fragilidad fundamental. Al depender casi por completo de un solo producto y de mercados externos, la riqueza de la casta enequenera estaba expuesta a factores que escapaban a su control directo, como las fluctuaciones de precios internacionales, los cambios tecnológicos, eventualmente las transformaciones políticas a nivel nacional. En el siguiente bloque, nos adentraremos en el funcionamiento cotidiano de las haciendas, observando cómo esta concentración de poder se materializaba en la arquitectura, en la organización del espacio y en la vida diaria, tanto de los propietarios como de quienes trabajaban en estos complejos productivos. La arquitectura de las haciendas enequeneras no fue el resultado de una búsqueda estética aislada, sino la expresión material de un sistema productivo diseñado para maximizar el control, la eficiencia y la jerarquía social. Cada elemento del conjunto respondía a una función precisa dentro del proceso de producción del Enequén y dentro del orden social que lo sostenía. En el centro del complejo se encontraba la casa principal, residencia del propietario o de su familia cuando visitaban la hacienda y sede simbólica de la autoridad. Estas construcciones solían destacar por su tamaño, por el uso de materiales más elaborados y por una disposición elevada respecto al resto del conjunto, lo que permitía una vista dominante sobre los campos y las áreas de trabajo. Cercana a la casa principal se levantaba la capilla, un elemento casi constante en las haciendas enequeneras que cumplía una doble función. Por un lado, respondía a la centralidad de la religión católica en la vida social del periodo. Por otro, reforzaba el orden moral y simbólico del sistema, integrando la práctica religiosa a la vida cotidiana de los trabajadores bajo la supervisión del propietario o de sus representantes. Sin embargo, el verdadero núcleo de la hacienda moderna era la casa de máquinas. Allí se concentraba la tecnología que hacía posible la producción a gran escala. Las desfibradoras mecánicas, los sistemas de transmisión, las áreas de secado y los espacios de almacenamiento de la fibra procesada. Estas estructuras, de carácter marcadamente industrial, solían estar acompañadas por altas chimeneas, visibles a gran distancia, que se convirtieron en uno de los símbolos más reconocibles del paisaje enequenero. La disposición espacial de la hacienda reflejaba con claridad la lógica productiva. Desde los extensos campos de Enequén, organizados en hileras regulares, partían caminos internos, en muchos casos, pequeñas líneas de ferrocarril de vía estrecha, utilizadas para transportar la hoja recién cortada hasta la casa de máquinas. Estos ferrocarriles internos no estaban pensados para conectar la hacienda con el exterior, sino para optimizar el flujo interno de producción y reducir tiempos y costos. A cierta distancia del núcleo central se encontraban los cuartos de los trabajadores, construcciones sencillas, alineadas y de dimensiones reducidas, que contrastaban de forma evidente con la solidez y el cuidado de los edificios principales. La proximidad física entre los espacios de vivienda y los de trabajo no era casual. Permitía un control permanente sobre la fuerza laboral y aseguraba la disponibilidad inmediata de los trabajadores durante los ciclos más intensivos de producción. La vida cotidiana dentro de la hacienda estaba profundamente marcada por el ritmo del Enequén.
Las jornadas comenzaban temprano, ajustadas a las condiciones climáticas y a las exigencias del cultivo, y se organizaban en función de tareas claramente delimitadas: corte de la hoja, transporte, desfibrado, secado y empaquetado de la fibra. Cada etapa requería coordinación y disciplina, y cualquier interrupción afectaba el conjunto del proceso. Para los propietarios y administradores, la hacienda era un espacio de gestión y supervisión. Para los trabajadores, era un entorno cerrado, donde trabajo, vivienda, consumo y vida social se desarrollaban dentro de los límites de la propiedad. Tiendas de raya, espacios comunes y áreas de culto reforzaban esta autosuficiencia aparente, que en la práctica implicaba una fuerte dependencia del sistema. La arquitectura, por lo tanto, no solo organizaba el espacio físico, sino que materializaba una relación de poder. La centralidad de la casa principal, la visibilidad de la casa de máquinas y la uniformidad de los cuartos de los trabajadores expresaban, de forma silenciosa pero constante, la jerarquía que sostenía el modelo enequenero. Hoy, muchas de estas estructuras han sido restauradas y resignificadas. Las casas de máquinas se han convertido en salones, museos o áreas comunes. Las chimeneas funcionan como elementos decorativos. Los patios industriales se transformaron en jardines. Sin embargo, la lógica original del conjunto sigue siendo legible para quien observa con atención. Cada muro, cada camino y cada vacía en el paisaje conserva la huella de una organización pensada para producir, controlar y extraer valor de manera sistemática. En el siguiente bloque, nos adentraremos en el sistema laboral que hizo posible este funcionamiento cotidiano, analizando cómo la deuda, la dependencia económica y el control social estructuraron la vida de miles de trabajadores en las haciendas del Enequén. El funcionamiento cotidiano de las haciendas enequeneras descansaba sobre un sistema laboral que, aunque formalmente legal dentro del marco de su tiempo, generó relaciones de dependencia profundas y duraderas entre los propietarios y la población trabajadora, en su mayoría maya. Tras el declive progresivo de la encomienda durante la época colonial, la mano de obra indígena no quedó desvinculada de las propiedades rurales. Por el contrario, fue incorporada a nuevos mecanismos de control económico que, sin recurrir a la esclavitud legal, produjeron formas de sujeción igualmente efectivas. El eje central de este sistema fue el peonaje por deudas. Los trabajadores eran contratados mediante adelantos en efectivo o en especie, que podían incluir herramientas, alimentos, ropa o el derecho a habitar una vivienda dentro de la hacienda. Estas deudas, registradas por la administración de la propiedad, se convertían en obligaciones que el trabajador debía saldar mediante su trabajo. En la práctica, el monto de la deuda rara vez disminuía. Los salarios eran bajos, los precios de los bienes vendidos dentro de la hacienda eran elevados y cualquier necesidad extraordinaria, una enfermedad, una mala cosecha, un gasto familiar, generaba nuevos adelantos que se sumaban al saldo existente. De este modo, la deuda se transformaba en una condición permanente. La tienda de raya desempeñaba un papel central en este entramado. En ella, los trabajadores adquirían productos básicos, muchas veces pagando con fichas o vales emitidos por la propia hacienda, que solo tenían validez dentro de ese espacio. Este sistema limitaba la circulación monetaria y reforzaba la dependencia económica, al impedir que el salario se tradujera en autonomía real. Aunque legalmente los trabajadores no eran propiedad del hacendado, la deuda restringía severamente su movilidad. Abandonar la hacienda sin saldarla podía acarrear consecuencias legales o la intervención de autoridades locales, que con frecuencia actuaban en favor de los propietarios. De esta forma, la permanencia en la hacienda no era necesariamente forzada por la violencia directa, sino por un entramado de obligaciones económicas, presiones sociales y respaldo institucional. El sistema laboral enequenero se caracterizaba también por una estricta división de tareas. Los trabajadores se organizaban en cuadrillas con funciones específicas: cortadores de hoja, cargadores, operadores de maquinaria, personal de mantenimiento y supervisores. Esta especialización aumentaba la eficiencia productiva, pero también reforzaba la disciplina y el control jerárquico dentro de la hacienda. La jornada laboral era larga y físicamente exigente, especialmente en el trabajo de campo, donde el corte del enequén implicaba el uso continuo de herramientas pesadas bajo condiciones climáticas adversas. El ritmo de trabajo estaba determinado por las necesidades de la producción y por los ciclos de cultivo, más que por regulaciones laborales externas. Es importante señalar que este sistema no fue homogéneo ni estático. Existieron variaciones entre haciendas, periodos y regiones, y también hubo resistencias, fugas, renegociaciones y conflictos laborales documentados. Sin embargo, en términos generales,
El modelo se sostuvo durante décadas gracias a su capacidad para reproducir una fuerza de trabajo estable, previsible y económicamente dependiente. Desde la perspectiva de los propietarios, este sistema garantizaba continuidad productiva y control de costos. Desde la perspectiva de los trabajadores, implicaba una vida marcada por la precariedad, la subordinación y una movilidad social extremadamente limitada. El sistema laboral no puede entenderse como un elemento aislado, sino como una pieza fundamental del engranaje enequenero. Sin deuda permanente, sin control de consumo y sin una autoridad local favorable a los intereses de los hacendados, la expansión del oro verde no habría sido posible a la escala que alcanzó. En el siguiente bloque, observaremos cómo este sistema llegó a su punto máximo durante las décadas finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, cuando la producción, la riqueza y el poder de las haciendas enequeneras alcanzaron su mayor expansión, al mismo tiempo que se acumulaban las tensiones que acabarían por debilitarlo. Entre las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, el sistema enequenero alcanzó su punto de máxima expansión, consolidándose como el eje económico casi exclusivo de la península de Yucatán y como una de las industrias agrícolas más rentables de México en ese periodo. Durante estos años, la producción de enequén creció de manera sostenida, impulsada por una demanda internacional en constante aumento y por una estructura productiva que había logrado combinar grandes extensiones de tierra, tecnología industrial y una fuerza de trabajo controlada y estable. Las haciendas operaban a plena capacidad. Los campos se expandían, las casas de máquinas funcionaban de forma continua y los ferrocarriles internos transportaban diariamente toneladas de hoja hacia los centros de procesamiento. La fibra resultante se prensaba, se almacenaba y se enviaba a los puertos, desde donde partía hacia Estados Unidos y Europa, integrando Yucatán en un circuito económico global del que dependía de manera directa. Este auge se reflejó en cifras de exportación sin precedentes. A finales del siglo XIX, Yucatán llegó a concentrar la mayor parte de la producción mundial de enequén, lo que otorgó a los grandes productores una influencia considerable en los mercados internacionales de fibras duras. La economía regional se volvió altamente especializada y, al mismo tiempo, extremadamente dependiente de un solo producto. La prosperidad generada por el oro verde permitió a la élite enequenera consolidar su poder económico y simbólico. Las ganancias se reinvertían en la ampliación de haciendas, en la adquisición de nuevas tierras y en la modernización de la infraestructura productiva, pero también en la construcción de residencias urbanas, edificios públicos y espacios culturales que transformaron el rostro de Mérida y de otras ciudades de la península. El contraste entre la riqueza urbana y la realidad rural se hizo cada vez más evidente. Mientras la capital yucateca exhibía teatros, avenidas y palacios inspirados en modelos europeos, las comunidades rurales permanecían ligadas a un sistema laboral rígido y a condiciones de vida precarias, con escasas posibilidades de movilidad social. El auge del enequén también reforzó la autonomía económica de la región. Durante este periodo, Yucatán funcionó en muchos aspectos como un enclave productivo con dinámicas propias, relativamente desconectado del resto del país. Las decisiones económicas claves se tomaban a nivel local y la relación con el gobierno federal se basaba en un equilibrio pragmático entre estabilidad política y continuidad productiva. Sin embargo, esta aparente solidez ocultaba vulnerabilidades profundas. La dependencia casi absoluta de un solo producto y de mercados externos hacía que el sistema fuera sensible a factores que escapaban al control de los productores locales. Las fluctuaciones de precios, los cambios en las condiciones comerciales internacionales y la aparición de alternativas tecnológicas representaban riesgos latentes, aunque todavía no evidentes para muchos de los actores involucrados. Al mismo tiempo, las tensiones sociales se acumulaban. Las desigualdades estructurales, la rigidez del sistema laboral y la exclusión de amplios sectores de la población rural generaban un malestar que no siempre se manifestaba de forma abierta, pero que estaba presente en la vida cotidiana de las haciendas y de las comunidades circundantes. Hacia los primeros años del siglo XX, el sistema enequenero parecía, desde el exterior, un modelo de éxito consolidado. La producción seguía creciendo, las fortunas se multiplicaban y la región mantenía una posición destacada en el comercio internacional. Sin embargo, bajo esa superficie de prosperidad, comenzaban a gestarse los factores que, en pocos años, alterarían de manera irreversible el equilibrio alcanzado. En el siguiente bloque, analizaremos cómo los cambios políticos, las transformaciones sociales y las nuevas condiciones económicas derivadas de la Revolución Mexicana y del contexto global pusieron fin al auge del enequén y marcaron el inicio del colapso del sistema de haciendas en Yucatán. El colapso del sistema enequenero no fue resultado de un solo acontecimiento.
ni puede explicarse únicamente por factores económicos o políticos aislados. Fue la consecuencia de la convergencia de varios procesos que, en un lapso relativamente corto, alteraron de forma irreversible las condiciones que habían permitido su expansión y estabilidad durante décadas. El primer gran punto de quiebre fue la Revolución Mexicana, iniciada en 1910. Aunque los enfrentamientos armados no tuvieron en Yucatán la misma intensidad que en otras regiones del país, el impacto político y social fue profundo. La revolución cuestionó directamente la legitimidad de los grandes propietarios, el modelo de concentración de la tierra y las formas de control laboral que habían sostenido al sistema enequenero. A partir de este momento, el poder casi absoluto de la élite local comenzó a erosionarse. Las nuevas corrientes políticas impulsaron reformas orientadas a la redistribución de la tierra y al debilitamiento de las grandes haciendas como unidades económicas dominantes. En Yucatán, este proceso se materializó de manera progresiva, pero constante, mediante expropiaciones, fragmentación de propiedades y la creación de ejidos, que redujeron de forma significativa la extensión y la continuidad territorial de muchas haciendas. La reforma agraria no solo afectó la posesión de la tierra, sino también la estructura misma del sistema productivo. La fragmentación dificultó el cultivo extensivo del enequén, rompió las redes internas de transporte y redujo la eficiencia de las casas de máquinas, diseñadas para operar a gran escala. Muchas haciendas dejaron de ser viables como complejos industriales integrados. A este escenario se sumaron factores económicos externos que escapaban completamente al control local. Durante las primeras décadas del siglo XX, el mercado internacional de fibras comenzó a transformarse. La aparición y expansión de fibras sintéticas, más baratas y producidas de forma industrial, redujo de manera drástica la demanda de enequén natural. Al mismo tiempo, las fluctuaciones en los precios internacionales y la competencia de otras regiones productoras debilitaron aún más la posición de Yucatán en el mercado global. La dependencia de un solo producto, que había sido la base del auge, se convirtió ahora en una de las principales vulnerabilidades del sistema. La caída de los precios del enequén tuvo un efecto inmediato en las finanzas de las haciendas. Muchas de ellas, altamente endeudadas o con costos fijos elevados, no lograron adaptarse al nuevo contexto. La reducción de ingresos obligó a disminuir la producción, despedir trabajadores y, en algunos casos, abandonar por completo la actividad agrícola. El colapso económico tuvo también consecuencias sociales profundas. El sistema laboral que había mantenido a la población rural vinculada a las haciendas comenzó a desintegrarse. Con la pérdida de empleo y de acceso a los recursos básicos, miles de personas se vieron obligadas a migrar, ya fuera hacia las ciudades de la península o hacia otras regiones del país. La hacienda, que durante décadas había funcionado como un espacio cerrado y autosuficiente, dejó de cumplir ese papel. Es importante subrayar que este colapso no ocurrió de manera uniforme ni simultánea. Algunas haciendas lograron resistir durante más tiempo, adaptándose parcialmente a las nuevas condiciones o diversificando su producción. Otras colapsaron rápidamente, quedando abandonadas o siendo fragmentadas en unidades menores sin continuidad productiva. Hacia mediados del siglo XX, el sistema enequenero como modelo dominante había dejado de existir. Lo que permanecía era una red dispersa de propiedades debilitadas, infraestructura obsoleta y comunidades rurales profundamente transformadas por décadas de dependencia de un modelo que ya no podía sostenerse. En el siguiente bloque, veremos cómo este colapso dio paso a un proceso largo y silencioso de abandono, en el que muchas haciendas quedaron suspendidas entre la ruina y el olvido, marcando una nueva etapa en la historia del paisaje yucateco. Tras el colapso del sistema enequenero como modelo económico dominante, las haciendas de Yucatán no desaparecieron de un día para otro. Lo que siguió fue un proceso largo, desigual y en gran medida silencioso, que se extendió durante varias décadas y transformó profundamente el paisaje rural de la península. A partir de la década de 1930, muchas haciendas quedaron atrapadas en una situación ambigua. Ya no eran unidades productivas viables, pero tampoco fueron inmediatamente demolidas, reutilizadas o reconvertidas. La infraestructura que había sido diseñada para una economía de exportación a gran escala se volvió obsoleta en un contexto donde los recursos financieros eran escasos y las prioridades políticas habían cambiado. La fragmentación de la tierra, derivada de la reforma agraria, alteró la lógica territorial de las haciendas. Los antiguos campos continuos de enequén fueron divididos en parcelas ejidales o pequeñas propiedades, lo que rompió la integración entre cultivo, procesamiento y transporte. Las casas de máquinas, privadas de su función original, quedaron aisladas, sin materia prima suficiente para operar y sin incentivos para su mantenimiento.
Durante estas décadas, muchas haciendas fueron parcialmente habitadas. Algunos antiguos trabajadores permanecieron en los cuartos que habían ocupado durante el auge del Enequén, adaptando los espacios a nuevas formas de subsistencia, mientras que otras áreas del conjunto quedaron progresivamente abandonadas. Los edificios principales, más sólidos, resistieron el paso del tiempo, pero comenzaron a mostrar signos evidentes de deterioro. Techos colapsados, maquinaria corroída, muros invadidos por la vegetación. El abandono no fue uniforme. Las haciendas ubicadas cerca de centros urbanos o de rutas de comunicación lograron, en algunos casos, encontrar nuevos usos temporales, como bodegas, instalaciones agrícolas menores o espacios de almacenamiento. Otras, situadas en zonas más aisladas, quedaron prácticamente fuera de cualquier dinámica económica, convirtiéndose en ruinas contemporáneas. Este periodo estuvo marcado también por una pérdida progresiva de memoria. Con la migración rural hacia las ciudades y hacia otras regiones del país, las generaciones que habían vivido y trabajado en las haciendas comenzaron a dispersarse. Las historias asociadas a estos espacios quedaron fragmentadas, transmitidas de forma oral, en muchos casos, simplemente olvidadas. Para las autoridades y para gran parte de la sociedad, las haciendas dejaron de ser símbolos de poder económico para convertirse en vestigios incómodos de un pasado asociado a desigualdad y explotación. Como resultado, durante buena parte del siglo XX no existió una política sistemática de conservación ni de protección patrimonial para estas construcciones. La ruina fue, en muchos sentidos, una consecuencia indirecta de la indiferencia. Sin inversión, sin uso definido y sin un marco institucional que promoviera su preservación, numerosas haciendas entraron en un estado de deterioro avanzado. La vegetación tropical aceleró el desgaste de las estructuras, la maquinaria fue desmontada o vendida como chatarra y los elementos arquitectónicos más valiosos desaparecieron gradualmente. Este abandono prolongado, sin embargo, tuvo un efecto paradójico. Al no ser transformadas de inmediato, muchas haciendas conservaron una parte significativa de su estructura original, convirtiéndose en testigos materiales de una etapa histórica ya concluida. Las ruinas, lejos de ser solo espacios de pérdida, comenzaron a adquirir un nuevo significado potencial, aunque este todavía no fuera plenamente reconocido. Hacia finales del siglo XX, en un contexto de creciente interés por el patrimonio histórico y cultural, estas ruinas empezarían a ser vistas de otra manera. Pero ese cambio de mirada no fue inmediato ni homogéneo. En el siguiente bloque, analizaremos cómo algunas haciendas fueron redescubiertas, restauradas y resignificadas, dando inicio a una nueva etapa en su historia, marcada por el turismo, la inversión privada y debate sobre memoria y uso del pasado. A partir de las últimas décadas del siglo XX, comenzó a producirse un cambio gradual pero decisivo en la forma en que las haciendas enequeneras eran percibidas por la sociedad yucateca y por actores externos a la región. Lo que durante años había sido visto como un conjunto de ruinas asociadas a un pasado incómodo empezó a adquirir un nuevo valor, no ya como infraestructura productiva, sino como patrimonio arquitectónico, histórico y cultural. Este redescubrimiento no surgió de una política pública centralizada, sino de una combinación de factores. Por un lado, el crecimiento del turismo cultural y de alto poder adquisitivo en México generó un interés creciente por espacios históricos singulares, capaces de ofrecer una experiencia diferenciada vinculada al pasado y al paisaje local. Por otro, la progresiva revalorización del patrimonio industrial y rural llevó a arquitectos, historiadores y empresarios a mirar las haciendas no como restos inútiles, sino como estructuras con un alto potencial de reutilización. En este contexto, algunas haciendas comenzaron a ser adquiridas por inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, que vieron en ellas una oportunidad para desarrollar proyectos turísticos, residenciales o culturales. La restauración se convirtió así en una forma de rescate, pero también en un proceso de reinterpretación. Las intervenciones arquitectónicas buscaron, en muchos casos, conservar la volumetría original de los edificios principales, casas de máquinas, chimeneas, patios y casas principales, mientras se adaptaban los espacios a nuevos usos compatibles con el turismo contemporáneo. Habitaciones, restaurantes, áreas comunes y jardines ocuparon lugares que anteriormente habían sido espacios de producción, almacenamiento, trabajo intensivo. Este proceso no estuvo exento de tensiones. La restauración implicó decisiones sobre qué elementos preservar, cuáles modificar y cuáles eliminar por completo. En muchos casos, los cuartos de los trabajadores y otras áreas asociadas directamente a la vida cotidiana de la población rural recibieron menor atención que los edificios monumentales, reforzando una lectura del pasado centrada en la arquitectura y no siempre en las relaciones sociales que la hicieron posible.
Al mismo tiempo, el discurso asociado a las haciendas restauradas comenzó a cambiar. La narrativa turística tendió a enfatizar la elegancia arquitectónica, la tranquilidad del entorno y la idea de una época dorada, mientras que los aspectos más conflictivos del sistema henequenero, la concentración de la tierra, el control laboral y la desigualdad social, quedaron frecuentemente relegados a un segundo plano, tratados de forma superficial. Sin embargo, la restauración también permitió evitar la desaparición total de muchas haciendas. Sin inversión privada, una parte significativa de estas construcciones habría continuado su deterioro hasta el colapso estructural. En este sentido, el turismo y la reutilización comercial se convirtieron, para bien o para mal, en una de las principales vías de supervivencia del patrimonio henequenero. A finales del siglo XX, el paisaje rural de Yucatán ya no estaba dominado por la producción de henequén, sino por una coexistencia desigual entre ruinas abandonadas y haciendas restauradas, cada una representando una forma distinta de relación con el pasado. Este nuevo ciclo no cerró la historia de las haciendas, sino que abrió una etapa diferente, marcada por debates sobre memoria, autenticidad y uso del patrimonio. En el siguiente bloque, nos detendremos en casos concretos de haciendas que ejemplifican esta transformación, analizando sus trayectorias desde el auge productivo hasta su situación actual, para entender cómo estos procesos generales se materializaron en espacios específicos. Para comprender de manera más precisa cómo los grandes procesos históricos del sistema henequenero se materializaron en el territorio, resulta necesario detenerse en casos concretos. Las haciendas no vivieron todas la misma historia ni siguieron trayectorias idénticas tras el auge y el colapso del henequén, pero algunas permiten observar con claridad las transformaciones estructurales que marcaron a toda la región. Uno de estos ejemplos es la hacienda Itzincab. Como muchas propiedades del centro norte de Yucatán, Itzincab se consolidó durante el siglo XIX como una unidad productiva especializada en el cultivo y procesamiento de henequén, integrada a la red económica controlada por la élite regional. Su arquitectura responde al modelo típico de la hacienda industrial: casa principal, casa de máquinas, chimenea y patios amplios destinados a la producción. Tras el declive del henequén y la fragmentación de la tierra, la hacienda perdió su función productiva y atravesó un largo periodo de abandono parcial. Décadas después, fue objeto de un proceso de restauración que transformó el conjunto en un espacio de uso residencial y turístico, conservando parte de su estructura original, pero adaptándola a nuevas funciones. Otro caso representativo es el de la hacienda Tequic de Regil. Esta propiedad permite observar con claridad la relación entre arquitectura, producción y control territorial. Durante el auge henequenero, Tequic de Regil funcionó como un complejo integrado, con amplias áreas de cultivo, infraestructura industrial y una población trabajadora estable. Tras la reforma agraria, la hacienda fue desmantelada como unidad económica y gran parte de su entorno productivo se fragmentó. Sin embargo, el núcleo arquitectónico principal sobrevivió, lo que permitió su posterior restauración como espacio patrimonial. En este caso, la intervención buscó mantener una lectura más directa de la estructura original, preservando elementos industriales visibles y limitando, en cierta medida, la transformación estética del conjunto. Un tercer ejemplo ilustrativo es el de propiedades vinculadas al entorno de Chichén Itzá o integradas al circuito turístico regional. Algunas haciendas cercanas a la zona arqueológica experimentaron un proceso de reconversión distinto, impulsado por la creciente afluencia de visitantes nacionales e internacionales. En estos casos, la cercanía con un sitio de alto valor simbólico y económico facilitó la inversión y la reutilización de las antiguas haciendas como hoteles o centros de servicios turísticos. La lógica productiva fue sustituida casi por completo por una lógica de hospitalidad, donde Pasada Henequenero se presenta como parte de una experiencia cultural cuidadosamente curada. Estos estudios de caso muestran que la transformación de las haciendas no fue un proceso homogéneo ni inevitable. Factores como la localización geográfica, el estado de conservación, la accesibilidad y el interés del capital privado influyeron de manera decisiva en el destino de cada propiedad. Mientras algunas haciendas fueron restauradas y resignificadas, muchas otras permanecen abandonadas o en estado de ruina avanzada, fuera de los circuitos turísticos y de las políticas de conservación. En todos los casos, sin embargo, el pasado henequenero sigue presente, ya sea como memoria visible en la arquitectura restaurada o como ausencia en los espacios donde la ruina y la vegetación han borrado casi por completo las huellas del antiguo sistema productivo. En el siguiente bloque, analizaremos la situación actual de las haciendas del henequén hasta el año 2026, observando su estado de conservación, los debates públicos que la rodean y los límites del modelo de reutilización que ha marcado su supervivencia reciente.
En la actualidad, el paisaje de las antiguas haciendas enequeneras de Yucatán es profundamente heterogéneo. A lo largo de la península conviven propiedades completamente restauradas y activas, ruinas parciales en avanzado estado de deterioro y conjuntos arquitectónicos que permanecen cerrados, sin uso definido ni acceso público. Esta diversidad no es casual, sino el resultado de décadas de decisiones desiguales, de la intervención selectiva del capital privado y de la ausencia, en muchos casos, de políticas públicas integrales orientadas a la conservación del patrimonio rural e industrial. Las haciendas que han logrado mantenerse en pie suelen compartir ciertas características. Están ubicadas cerca de Mérida, de rutas turísticas consolidadas o de zonas arqueológicas de alto flujo, cuentan con buena accesibilidad y han sido objeto de inversiones significativas destinadas a su restauración y adaptación a nuevos usos. En estos casos, la hacienda funciona hoy como hotel, restaurante, espacio para eventos o residencia privada, integrada a una economía turística que valora la exclusividad, la experiencia histórica y el paisaje. Sin embargo, incluso entre las haciendas restauradas existen diferencias importantes. Algunas conservan de manera visible su estructura industrial, manteniendo casas de máquinas, chimeneas y patios como elementos centrales del conjunto. Otras priorizan una estética más neutralizada, donde los rastros de pasado productivo quedan diluidos en favor de una imagen de descanso y lujo más fácilmente comercializable. Paralelamente, una gran cantidad de haciendas permanece fuera de este circuito. Muchas se encuentran en zonas rurales alejadas, con accesos limitados y sin condiciones para atraer inversión privada. En estos casos, el deterioro estructural representa un riesgo real. Muros colapsados, techos inestables y maquinaria oxidada hacen que cualquier acceso no autorizado implique peligros físicos, lo que ha llevado a que varias propiedades estén cerradas o simplemente abandonadas. Desde el punto de vista institucional, la protección de estas haciendas es fragmentaria. Algunas cuentan con algún tipo de reconocimiento patrimonial, mientras que otras no están formalmente catalogadas, lo que dificulta su preservación. El equilibrio entre propiedad privada, interés público y conservación histórica sigue siendo un tema abierto, en muchos casos, conflictivo. En los últimos años, también ha surgido un debate más amplio sobre el significado social de las haciendas restauradas. Mientras ciertos sectores destacan su valor arquitectónico y su contribución al desarrollo turístico, otros cuestionan la forma en que el pasado enequenero es presentado, señalando la omisión frecuente de las condiciones laborales y de las desigualdades que hicieron posible esa riqueza. Este debate no ha producido aún un consenso claro. Lo que sí resulta evidente es que las haciendas del Enequén han dejado de ser simples ruinas del pasado para convertirse en espacios donde se cruzan intereses económicos, memoria histórica y disputas sobre el uso del patrimonio. Hasta 2026, no existe un modelo único ni definitivo para su preservación. El futuro de muchas de estas propiedades sigue siendo incierto, dependiente de factores económicos, decisiones políticas y cambios en la percepción social sobre el valor del pasado industrial y rural de Yucatán. En el bloque final, cerraremos este recorrido con una reflexión sobre lo que las haciendas del Enequén representan hoy, no solo como arquitectura o como producto turístico, sino como testimonio de un sistema que marcó de manera profunda la historia de la península. Las haciendas del Enequén no son únicamente construcciones antiguas ni escenarios atractivos para el turismo contemporáneo. Son el resultado material de un sistema económico y social que, durante más de un siglo, definió la forma en que se produjo la riqueza, se distribuyó la tierra y se organizó la vida cotidiana en Yucatán. Su arquitectura imponente y su presencia dominante en el paisaje no pueden separarse de las relaciones de poder que las hicieron posibles. El auge del Enequén transformó a Yucatán en una región próspera y visible en el escenario internacional, pero lo hizo a través de una concentración extrema de recursos y de un modelo laboral que limitó de manera estructural las posibilidades de la mayoría de la población rural. Esa contradicción forma parte inseparable de su legado. El colapso del sistema y el posterior abandono de las haciendas no borraron esa historia. La dejaron suspendida en muros, caminos y espacios vacíos que, durante décadas, permanecieron al margen del discurso oficial. La restauración y reutilización de algunas haciendas ha permitido su supervivencia física, pero también ha planteado preguntas sobre qué aspectos del pasado se conservan, cuáles se transforman y cuáles se silencian. Hoy, las haciendas del Enequén existen en una tensión constante entre memoria y consumo, entre conservación y reinterpretación. Son, al mismo tiempo, testigos de una modernidad económica temprana y recordatorios de las desigualdades que las sostuvieron. Mirarlas únicamente como espacios estéticos o como oportunidades turísticas implica perder de vista la complejidad de la historia que encierran. Entenderlas como parte de un sistema, en cambio,
Permite reconocer cómo una planta, un territorio y una estructura de poder se entrelazaron para moldear el destino de una región entera. Ese legado, con todas sus luces y sombras, sigue presente en el paisaje yucateco. No como un pasado cerrado, sino como una historia que continúa interpelando la forma en que se piensa el patrimonio, la memoria y el desarrollo en el presente.